Bien, vamos por este séptimo capítulo. Lo hemos denominado fotómetro y tethering, el sistema de captura directa al ordenador, como recordáis. En principio, os puede chocar el por qué mezclamos dentro del mismo capítulo estos dos conceptos. ¿Qué tienen que ver? Pero recordar que la luz del flash no la podemos medir a priori, no vemos su efecto, porque es un destello instantáneo y por tanto no lo vemos de forma directa. De alguna forma podemos simular con la luz de modelado, pero es una simulación parcial. Solo la vemos donde incide y además de forma aproximada, porque la colocación exacta de donde está esta luz de modelado no es exactamente donde está colocada la luz principal del flash. Y además, evidentemente, la luz de modelado, que ya parte de una característica distinta por ser una luz continua, no ofrece la misma intensidad. Luego, por tanto, aquí es donde tenemos el problema de no ver de antemano qué efecto está teniendo en la iluminación de nuestros flashes. ¿Qué opciones tenemos? Si no contamos con absolutamente nada más, de alguna manera no nos queda más remedio que ver en la pantallita de la cámara cómo queda la imagen. Si la vemos ahí, ya recordar que comentamos que lo que estamos viendo es un perfil que la propia cámara adapta en formato JPG y es una imagen irreal. Además, recordar que aquí lo estamos viendo con bastante brillo porque es un monitor pequeño y en verdad no nos sirve de gran ayuda para saber si la imagen está efectivamente bien iluminada. Al menos como comentamos, debiéramos de activar como segunda opción el aviso de altas luces, que por lo menos nos dirá si hemos quemado parte de la imagen, y echarle un vistazo también al histograma que se ve en la propia cámara, para ver que está dentro de los límites normales en todo su rango y no excede por ninguno de los dos extremos, ni a la derecha ni a la izquierda, provocando pues sombras muy empastadas o altas luces, como hemos comentado. Bien, la tercera opción que tendríamos sería el fotómetro. Fotómetro, que es un término que vamos a ver ahora un poquito más detenidamente, debemos diferenciar de exposímetro, puesto que lo que necesitamos es un sistema que mida la luz que incide, la luz incidente en el sujeto, en el modelo. Exposímetro, recordar que es lo que tenemos en la cámara, pero es un sistema distinto para medir luz que nos viene reflejada desde el sujeto. Bien, y como cuarta opción, que es el tema que vamos a desglosar en último lugar, tendríamos el tethering. Esto implica, como sabéis, la captura directa al ordenador y mucho más, como vamos a ver luego. Y nos permite ver la imagen directamente tal y como va a quedar en el monitor de nuestro ordenador, bien iluminadita y con sus colores y con toda su perfección y enfoque. Bien. Antes de entrar en el tema del fotómetro, sí os anticipo que no vamos aquí a profundizar en la polémica de fotómetro sí o fotómetro no. Hay defensores a ultranza del fotómetro, otros dicen que esto está muy desfasado, que no sirve de nada, precisamente en base a la utilización del tethering, como vamos a hablar luego. Pero evidentemente no todo el mundo puede utilizarlo y más en exteriores. Podemos llevarnos un portátil, evidentemente, para conectar un ordenador y hacer tethering exteriores, pero no es lo habitual, no es lo habitual, salvo que estemos en imágenes estáticas, dentro de locales cerrados, etcétera, pero no desde luego en la calle, no sería lo habitual. Bien, entonces, ¿de qué manera podemos medir la luz? Bien, digamos, en principio, una ligera idea de cómo funciona el fotómetro. La primera idea, como ya hemos comentado alguna vez, sería medir el fondo. Medir el fondo significa ver cómo queremos que ese fondo se represente antes de iluminar nuestro modelo, nuestro sujeto. Si estuviéramos en exteriores, podríamos partir de una serie de parámetros dentro del triángulo de la exposición que podríamos marcarlos como ISO 100, como
norma general, que ya sabéis que nos da la máxima calidad, podríamos fijar una velocidad de 200, porque recordemos es la máxima como media que la mayoría de las cámaras nos dan para sincronizar sin entrar en el sistema de alta velocidad, en el HSS, la sincronización con el disparo del flash. Y podríamos, por último, poner un número F intermedio de apertura de diafragma, por ejemplo 5.6, que es lo que tendremos que variar hacia arriba y hacia abajo, solamente este parámetro, hasta que veamos que el fondo nos guste, que quede con un tono, que normalmente en exteriores y para este tipo de fotografía que se va a rellenar con flash, la iluminación del modelo se suele optar por exponer un poco el fondo. Pero bueno, eso en cualquier caso, dejamos que escoger este número F sea a gusto de cada uno. Bien, si estamos en estudio, que es nuestro tema principal, tal y como comentamos en el segundo capítulo, ya fijamos unos parámetros de antemano que nos podían servir. La misma ISO 100 y por el mismo motivo, una velocidad media normalmente habitual de 125 y un diafragma de F8 como diafragma ideal y de aproximación al punto dulce del objetivo, y que nos dé una profundidad del campo aceptable. Bien, ya tenemos la cámara configurada en todos los casos. ¿Cómo medimos ahora la luz que emite el flash si no la vemos? Para eso está precisamente el fotómetro. Y la gran incógnita es qué potencia le aplicamos a este fotómetro dentro de sus diferentes intensidades para que la imagen esté bien iluminada. Bien, pues si disponemos de un fotómetro lo tenemos fácil, porque eso es precisamente lo que hace el fotómetro. Nos ilumina, nos controla la luz que da el flash y por tanto sabemos con qué parámetros la iluminación es más o menos perfecta. Recordemos en cualquier caso, como he dicho antes, que esto es a gusto al consumidor y puede ser que nos guste la foto un poco más expuesta o menos que lo que nos aconseja el fotómetro. Sobre gustos no hay nada escrito y por tanto cada uno hace lo que le parece con tal de que a él la foto le guste. Bien, ¿qué fijamos? ¿Qué le decimos al fotómetro para hacer esta medición? Pues lo que hacemos es fijar el ISO exactamente igual que hemos puesto en la cámara, ISO 100. Y fijamos también la velocidad, la que hemos puesto en la cámara. Si hemos puesto un 125 o un 200, pues esa es la velocidad que fijamos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues con el botón correspondiente pulsamos para que se dispare el flash. Y en ese momento ese disparo lo lee el fotómetro y nos dice bajo qué F se cumplen esas condiciones para que la luz sea la idónea. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es subir o bajar la potencia del flash hasta que nos salga en el fotómetro indicada el mismo número F que tenemos puesto en la cámara, F8, F5.6 o el que habríamos señalado. Bien, más adelante veremos, porque este caso evidentemente es para medir una sola luz. Más adelante veremos si utilizamos esquemas de dos luces o de más. Bien, por último vamos a ver qué nos ofrece el sistema Tethering, la famosa captura conectada al ordenador, que parece ser, digamos, la idea más moderna, más actual y que tiene más defensores. Esto es una conexión directa al PC a través de cable USB, como hemos comentado, y lo que obtenemos al capturar a través del programa correspondiente, sea el propio de la cámara, que nos viene con según qué marcas, o sea Lightroom, que tiene esta posibilidad, o sea Capture One, que es tal vez ahora la más utilizada. Pues lo que estamos viendo directamente, nada más disparar, es una captura de la foto real. Su enfoque, su iluminación, todo, absolutamente todo. Y por tanto, la iluminación que ha provocado el flash, y si nos gusta más o menos, procederemos a hacer los cambios correspondientes. Bien, por tanto, recordemos que esta sería la opción más deseable, pero que nos aporta mucho más de lo que hemos dicho hasta ahora, de solo ver la foto. Veamos qué otras ventajas nos aportan. Lo primero es tener en cuenta que no nos serviría de nada tener un sistema como este, aparentemente perfecto,
si lo que tenemos es un monitor de muy baja calidad, una tarjeta gráfica de bastante poco nivel en el equipo, pero sobre todo, que el monitor no esté calibrado. ¿Qué quiere decir esto de calibrado? Si el monitor no está calibrado, no está adaptado a los colores reales que se tienen que producir y por tanto veremos una imagen que será irreal y engañosa, y a lo mejor luego en edición estamos haciendo cambios, pensamos que esa es la imagen correcta y no estamos haciendo más que estropear más la foto, puesto que en un monitor realmente calibrado se va a ver de forma diferente, por ejemplo en el que tiene nuestro cliente. Bien, dentro de los monitores calibrados, la marca que parece que aconsejan la mayoría de usuarios y que ofrece una calidad más que demostrada, porque además la calibración que tiene no es por software con el correspondiente dispositivo, sino es por hardware, es BenQ. Esta es la marca que parece ser mayoritariamente adoptan los fotógrafos y podemos optar por tamaños a partir de 24 pulgadas, 27 o más de 30, a escoger según nuestras necesidades y nuestros gustos. Bien, una vez que ya tenemos este monitor calibrado, ¿qué más nos aporta el Tethering? Bien, pues directamente, como estamos dentro, por ejemplo, de Capture One, podemos modificar el ISO directamente y al hacer ese cambio ver el efecto que produce nuestra imagen. De la misma manera podemos modificar el número F como si estuviéramos moviendo el diafragma de la cámara. Podemos modificar la velocidad como en la cámara y ver el efecto que se produce. Y además, evidentemente, podemos disparar desde la propia aplicación. Sentados en el PC, sin falta de ir a la cámara, tiene un botón de disparo que actuaría exactamente tomando la fotografía, aunque estuviéramos sentados al lado del ordenador y no donde la cámara. Bien, dispone además de un sistema Live View, como tenemos en la cámara, y por tanto también podemos ver en directo qué está viendo el visor de la cámara. Bien, ¿y qué más podemos añadir? Podríamos incluso ver algún efecto directo de algún cambio ya en el área de revelado o retoque pudiéramos hacer dentro de esta aplicación. Por ejemplo, si nosotros queremos ver qué efecto, cómo se vería esa foto en blanco y negro, y en Capture One, por ejemplo, activamos el modo blanco y negro, eliminando el modo color, vamos a ver directamente recién capturada la fotografía qué aspecto tiene en blanco y negro, lo cual nos ayuda si nuestro objetivo final es sacarlas de esta manera. Incluso, por acabar, tenemos funciones de movimiento del foco, del enfoque y de autofoco. Bien, creo que con esto hasta este momento es suficiente. Por tanto, vamos a despedirnos hasta el siguiente episodio. Un saludo.